Pues me parece que sí está permitido, pero o sea, siempre y cuando no sea dentro de las instalaciones de la escuela. Ah, sí, porque yo dije, a lo mejor en el reglamento está prohibido que hagan paro, ¿no? Entonces, aguas con eso, chequen sus reglamentos, no, no me los vayan a correr. Ok, niños, vamos a empezar, les digo, ya se está grabando clase, vamos a empezar con el problemario. Sí, chaparrita, sí voy a dar clase. Yo sí doy clase. Ustedes no se preocupen, lo digo por sus compañeros que no se hayan conectado con motivo del paro. Este, esto es un paro por parte de ustedes y de padres de familia. No involucra a los profesores. Entonces, yo tengo la obligación de impartir mi asignatura, así haya un solo alumno, o sea, así sea uno, yo tengo la obligación de impartir clase tal y como cuando estábamos en presencial. Ahora, la diferencia en presencial y la ventaja que tenemos ahorita es que yo voy a grabar la clase chaparrita, no se preocupe, y voy a grabar igual las pizarras y les voy a pasar los documentos y le decía a sus compañeros, ustedes se conecten o no se conecten, me pueden escribir para preguntas. El único día que les decía que no contesto, pues es el domingo, ¿no? Pero de allí en fuera, ustedes no pasa nada aquí. O sea, ustedes si deciden irse a paro o nada, pues es mi obligación como su profesora seguir impartiéndoles clase y seguir contestando sus dudas. Así que no se preocupe. ¿Sí, Ale? Sí, mis, muchas gracias. Entonces me quedo. Órale, pues. Bueno, vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar a resolver nuestro problemario. Entonces, es que ya tengo hartos problemarios abiertos aquí. ¿Mm? Acuérdense que sus problemarios son a mano. Ahí voy, ahí voy. Dejen que abra el documento. Ya está cargando. Vamos a empezar con nuestro problemario teórico. Si lo terminamos hoy, empezamos con nuestro problemario práctico para que no haya problemas. Ajá. Entonces, definición 1, ¿no? Nos está pidiendo, pidiendo definir qué es un arancel. Les voy a aumentar un poquito el zoom. No sé si ahí se alcance a ver mejor el pizarrón. Sí, Entonces, maestra, se ve perfecto. ¿se ve bien? Ok, entonces, ¿qué es un arancel, muchachos? ¿Cómo me definen ustedes un arancel? Como un impuesto a la importación. Ok, es un impuesto no solamente a la importación, sino también a las exportaciones. Entonces, ahí vamos como que un pedacito. Es un impuesto o gravamen al comercio internacional. Cuando hablamos del comercio internacional, muchachos, pues ya estamos englobando las exportaciones e importaciones, ¿no? Eso es importante. Recuerden que no es un instrumento muy común, pero hay países que cobran impuestos por exportar. En el caso de México también se pagan impuestos a la exportación, muchachos, pero son aranceles muy bajos, o sea, son impuestos significativos. O sea, son así que nada más como menciono, pero también se paga impuesto por exportar. Ajá. Hay países que sí lo hacen con una mayor intensidad porque de esa manera manipulan el mercado internacional y los ejemplos que veíamos, ¿no? Escaseamos un producto y si hay poquito de un producto en el mercado, ¿qué pasa con los precios? Suben. Suben. Ujú. Eso es lo que se trata de hacer, cobrar impuestos y escasear el producto. Si sube el precio de mi producto, pues si yo dependo de vender aguacates y escasea los aguacates, pues los 3 aguacates que estoy poniendo en el mercado los puedo dar al precio que se me dé la gana. Esa es la idea de los aranceles a las exportaciones, tratar de manipular el mercado en el cual nosotros somos dominantes, ¿no? Ok. Ahora, vamos a ver la segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son las barreras arancelarias y en qué consisten? Entonces, a ver, muchachos, ¿qué es una barrera arancelaria?
Podrían ser como restricciones al comercio externo de un país Es- mediante lo que son los impuestos bueno, los aranceles a la exportación e importación de los bienes y exacto, servicios. esa es la definición, hijo. Perfecto. Ajá. Las barreras arancelarias son restricciones, como usted lo menciona, Dair, son restricciones al comercio internacional por medio de aranceles, ¿no? Como su nombre lo dice, aranceles, o para no ser redundantes, por medio de impuestos, ¿no? Al decir comercio internacional, por medio de impuestos. ¿Qué barreras arancelarias teníamos nosotros, muchachos? A ver, ¿cuáles habíamos visto? ¿Cuáles eran las barreras arancelarias que habíamos visto ya nosotros? ¿No? Acuérdense, las barreras arancelarias que nosotros teníamos, muchachos, en primer lugar, eran los impuestos o los aranceles ad valorem, ¿m? Que definíamos como impuestos o es un impuesto sobre el valor total de la mercancía importada o exportada, ¿no? Vamos a dejarle como mercancía importada nada más, que nosotros cobramos impuestos. Teníamos los aranceles específicos. En este caso, muchachos, eran impuestos o son impuestos desde la perspectiva cuantitativa. Es decir, a partir de cierto número de unidades se cobra un impuesto. ¿Cuál era nuestro otro arancel, muchachos? Los aranceles prohibitivos. Recuerden que este lo mencionábamos, que es cuando nosotros queremos entorpecer el mercado, el comercio internacional, muchachos. No los puedo prohibir cuando tenemos cierto grado de apertura económica, pero sí te puedo hacer la vida imposible. Y era lo que les comentaba, México, cuando se dio el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, no es que haya dicho, te prohíbo importar, no, simplemente que empezaba a cobrar, mira, te voy a cobrar impuesto porque es azul, porque es rosa, porque es café, o sea, te voy a cobrar por el color del producto, te voy a cobrar si viene en una caja de cartón o si venía embalado en playo, te voy a cobrar porque le pusiste de esas burbujitas de plástico, te voy a cobrar por si está feo, por si está bueno. O sea, ¿a qué me refiero con estos comentarios tan tontos, muchachos? Que empezábamos a buscarle peros para cobrar impuestos, 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 de manera que el precio del producto importado era extremadamente alto, lo cual hacía que pues se perdiera la ganancia del comercio, es decir, de obtener un beneficio mutuo. Yo les ponía el ejemplo de las sillas, ¿no? Pensemos en dos sillas idénticas. La única diferencia entre estas sillas es que una está hecha en México y otra está hecha en Estados Unidos. Son igualitas, la misma calidad, los mismos productos, son idénticas. La única diferencia es esa, una está hecha en Estados Unidos y otra en México. Pues la silla que está hecha en México va a costar 10 pesos y la que está hecha en Estados Unidos va a costar 100. ¿Cuál van a comprar, muchachos? La de México. La de México, pues es igual a la otra, nada más que la otra nada más dice Made in USA, ¿no? Entonces, eso es un arancel prohibitivo, son impuestos tan altos, perdón, son impuestos tan altos, ahora sí que es prudente hacer ese señalamiento, que igualan y o superan el precio de los productos dentro del mercado interno.
Acuérdense que la idea de los productos importados, muchachos, no es de que sean más caros, sino que sean más baratos y de mejor calidad. Esa es la idea del comercio internacional. Quiero vender bueno, bonito y barato. Ajá. ¿Qué otro arancel teníamos? El que les comentaba, los aranceles a las exportaciones. Estos se aplican cuando un país es monoexportador, de manera que encarece su producto a nivel internacional, permitiéndole obtener mayores ingresos. Y por último, muchachos, vamos a tener los subsidios, a pesar de que no es un impuesto, vamos a tener los subsidios a las exportaciones. En este caso, el gobierno otorga un subsidio a los exportadores, permitiéndoles, que su costo de producción sea menor, de manera que el precio del producto en el exterior es menor que en el interior. A esto se le conoce como dumping. Es sancionado por la OMC. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hasta aquí, ¿alguna duda de estas definiciones? ¿Algo que no les quede claro? ¿Cómo se aplican? Ahorita les cambio el color de la letra, nada más que deje la computadora quiera trabajar. ¿Dudas? ¿Preguntas, niños? ¿Sí vamos bien? Todo bien. No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito para que compien las respuestas? Los que ya Sí. las tienen. Espérese tantito, por favor. Claro que sí, hijo. Profesora, perdón, ¿este archivo después lo va a subir? Claro que sí, hija. Ya saben, se los convierto a PDF y se los paso. Ah, perfecto, gracias. No de qué, chaparrita. Listo, maestra, gracias. No de qué, hijo. A ver, vamos a bajar. Todos los demás sí, ¿verdad? ¿También ya lo puedo bajar? Nadie dice nada. Ok. Ahora, ¿qué son las barreras no arancelarias, muchachos? Recuerden, un arancel es un impuesto. Cuando hablamos de una barrera no arancelaria, estamos hablando de medidas que restringen el comercio internacional por medio de políticas. Aquí ya no nos vamos por los impuestos, sino nos vamos a instrumentos, se podría llamar intangibles, ¿no? Por medio de políticas. Yo les comentaba que la primer barrera no arancelaria son las cuotas, es decir, vamos a poner cantidades. Tú solamente puedes exportar 100 kilos de aguacate. Se los voy a poner así. Hace como 3 años, muchachos, hubo una controversia entre México y China en materia de la producción de acero. México desde hace muchos años ya es un país dependiente de las importaciones de aceros. Hemos dejado de ser un país exportador para convertirnos en un país importador. El chiste, muchachos, es que el acero que provenía de China estaba aplicando esta política de dumping, lo que hacía que el acero chino fuera mucho
mucho más barato que el acero mexicano y lo cual pues, le estaba dando más en la torre a la industria del acero en México. Con base en esto se metió una controversia a la OMC y se ganó esta diferencia. ¿Qué pasó? ¿Cuáles eran las sanciones a las que se hizo acreedor a China? En este caso, muchachos, bueno, a China se le dijo, ¿sabes qué? Bueno, no vas a pagar multa, pagó una multa, perdón, y lo que hizo fue que México le pudo imponer restricciones al comercio de acero. ¿China puede exportar acero a México? Claro que sí, pero hasta ciertas cantidades. Después de esas cantidades, ya no lo puede hacer. Esa es una cuota, muchachos, y eso es lo que consiste en estas barreras no arancelarias. En este caso, una barrera no arancelaria son restricciones, perdón, las barreras no arancelarias, son restricciones al comercio internacional por medio de políticas. Entonces, la primera que vamos a tener son las cuotas, son restricciones a la cantidad que un país puede importar. Esa es nuestra primera barrera arancelaria. ¿Qué otras barreras, no arancelaria? ¿Qué otras barreras no arancelarias teníamos, muchachos? Teníamos las barreras sanitarias. ¿Alguien se acuerda qué son las barreras sanitarias? Son las que se relacionan con el nivel de toxicidad de los productos. Exacto, acuérdense. Exacto, Chaparrita, es correcto. Aquí que vamos a tener son las que se refieren con el nivel de toxicidad de los productos, como bien lo menciona, y que ocasionan daño a la salud del ser humano. Deben de diferenciarlas de las fito y de las zo. Entonces vamos a tener que las sanitarias se relacionan con el nivel, con el nivel de toxicidad de los productos que ocasionan daño a la salud del ser humano. Acuérdense, esto tiene que ver con las pinturas, ciertas sustancias, lo que yo les comentaba, ¿no? De los carritos Hot Wheels y de la pintura a base de plomo. Todas esas son barreras sanitarias, muchachos. Tenemos las barreras fitosanitarias. A ver, ¿qué es una barrera fitosanitaria? ¿Cuál es la diferencia entre una barrera sanitaria? Bueno, estas ya se relacionan con las medidas respecto a los productos de origen vegetal y control de plagas, ¿no? Exacto, hijo. Es correcto. Aquí lo que vamos a tener, la diferencia entre una barrera sanitaria y una fitosanitaria, muchachos, es que la fitosanitaria va referida a los productos de origen vegetal, como bien lo mencionó su compañero, y con el control de plagas. Yo les ponía el ejemplo de que Estados Unidos argumentaba que como México regaba con aguas negras los cultivos de aguacate y le echaba un montón de pesticidas y plaguicidas, los aguacates mexicanos le hacían daño a la población norteamericana porque ya eran aguacates tóxicos, ¿no? Entonces, esa es una medida fitosanitaria, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que son medidas respecto a los productos de origen vegetal y el control de plagas, ¿no? Productos, toxicidad y control de plagas, perdón. Toxicidad y control de plagas. ¿Cuál otra sigue, muchachos? Teníamos las zoosanitarias. Entonces, en el caso de las zoosanitarias, a ver cuál era su definición o en qué consistía. ¿Cuál era la diferencia con una sanitaria, una fito y una zoo? La zoosanitaria son enfermedades y sustancias.
Exacto, ¿no? Y aquí hablábamos de las vacas locas, la aviar, los pollos carnívoros, si quieren peces voladores, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero todas estas enfermedades, muchachos, que han afectado a los animales, se consideran dentro de una barrera zoosanitaria. En el caso de México ha establecido barreras zoosanitarias para evitar que ingresen pies de crianza vacuno, bovino, dependiendo de cuándo se haya dado estas enfermedades y cómo las afectan. Hace muchos años, muchachos, hubo una pandemia, con eso de las pandemias, pero en el caso de los puerquitos, y yo les comentaba de los cisticercos. ¿Sí saben qué son los cisticercos? Sí, es la carne, bueno, la carne, los animalitos que trae la carne, ¿no? Carne de puerco y así, ¿no? Exacto, los cisticercos son unos bichos, ahora sí que es un parásito que trae la carne de puerco y no se muere con el calor. Entonces se comen ese pichito y se aleja, y aparte no se deshace en el estómago y viaja por la sangre y se aloja en el cerebro y nos morimos. La misa arruinando las carnitas. Entonces, eso hizo, muchachos, que México pusiera una barrera zoosanitaria y que se hiciera una inspección en el cuidado, pie de crianza de este tipo de animales. Hoy sabemos que la carne de puerco es mucho más limpia que los criaderos de la carne de res, pero hace algunos años no fue así, ¿no? Entonces, esa es una barrera zoosanitaria, son enfermedades, para espacio que no lo dejé, son enfermedades y sustancias que pueden afectar a los animales y al ser humano. Ajá. Por eso les decía, los pollos carnívoros también nos hacen daño. Todo ese tipo de enfermedades. Control de calidad, muchachos. ¿En qué consiste el control de calidad? Son requerimientos que Uh-huh. deben cumplir los productos que ingresan a un país respecto a sus características. Exacto, son los requerimientos que deben de cumplir los productos, ajá, que ingresan a un país respecto a las características del producto. Uh-huh. Aquí el control de calidad, muchachos, es muy subjetivo. ¿O a qué me refiero con subjetivo? Depende de los contratos, de los acuerdos comerciales que cada país haya firmado. Ajá. Por decir, en el caso de México, muchachos, si les he de ser sincera, y es una crítica que se le ha hecho mucho a las medidas de comercio que tiene México, es que casi todo lo que se tira en el resto del mundo, México dice bienvenido sea, y no somos los únicos. Para ser parejos, toda Latinoamérica tenemos un pésimo control de calidad en términos internacionales. De manera general, es una crítica que se le ha hecho a nuestras economías porque dicen lo que todo el resto del mundo dice, tú no lo aceptes, tú dices que sí. Es más, estaban haciendo hace poco una crítica de las vacunas del COVID, de que países, pues por ponerles un adjetivo, ricos, como son Alemania, Bélgica, Reino Unido, están diciendo que ya no van a hacer, China, Taiwán, ya no van a hacer uso de la vacuna de AstraZeneca, y que nosotros estamos diciendo, pues no importa, o sea, tú mándamela, ¿no? Entonces ahí es así como que, no está diciendo que no se vacunen, chamacos, cuando les toque se dejan picar. Ajá. Pero esa es una crítica que se hace. Dice, bueno, eso tiene que ver con control de calidad. Uh-huh. Entonces, esas son unas medidas. Ajá. ¿Qué otra barrera tenemos? Tenemos las barreras administrativas. En este caso, señalábamos que son características de empaquetado, cómo debe llegar el producto,
Esos son requerimientos respecto al producto en términos de empaquetado. Estaba escuchando a una de sus profesoras ya como tal de la carrera de negocios y me decía que por las nuevas medidas eco-friendly, los productos tienden a usar menos de para embalar, ¿sí es la palabra correcta? Bueno, para empaquetar los productos, playo. ¿Sí saben qué es el playo, muchachos? Sí, profesora. A ver, ¿qué es el playo? Sí, Miss. Es el como plastiquito este. plastiquito, ajá. El Exacto. plastiquito. Ajá. El plastiquito, ¿no? Entonces ya sabíamos, ¿no? Que parecía, ¿no? Que nos envolvían ahí en playo, ¿no? ¿Qué está pasando? Que en otros países, muchachos, con estas medidas eco-friendly dicen, ok, tú me debes de entregar bien mi producto, debe de venir protegido, pero la manera en que paquetes el producto debe de ser amigable con el medio ambiente. Entonces ya no lo puedes envolver en 50 metros de playo. Busca ver en qué tampoco puedes utilizar unicel, ¿no? Entonces están buscando alternativas, no puedes usar, tienes que reducir el plástico, entonces tienes que buscar la manera de empaquetar tus productos y que sean eco-friendly. Eso, muchachos, tiene que ver con los requerimientos respecto al empaquetado del producto. Aquí lo que les decía en México, como viene, ¿no? Nada más con que traiga la etiqueta en español nos damos por bien servidos. ¿Qué otra medida teníamos? Pues las medioambientales. En este caso teníamos que son medidas. Aquí miren, podemos combinar las administrativas con las medioambientales. Son medidas impuestas para preservar el medio ambiente. Yo les ponía el ejemplo de que Estados Unidos nos había impuesto un embargo atunero. Por decir, muchachos, ustedes no sé si han escuchado que se acaba de aprobar que la planta de Fukushima arroje, pues deje salir el agua de la planta nuclear y que ésta sea arrojada al mar. No sé si habían escuchado. Yo sí, de hecho fue tendencia en Twitter. Sí, no, fue tan así, ¿cómo van a tirar agua radioactiva, no? Entonces, aquí, ¿qué podemos tener, muchachos? Una manera de protestar en términos de comercio internacional, decían que era imponer sanciones en términos de comercio internacional a los productos provenientes del mar que estaban cerca de Japón. ¿Por qué? Porque esto iba a elevar su nivel de toxicidad y que iba a generar ahora sí que íbamos a ponerla así. ¿Sabes qué? Si bien estás contaminando, entonces yo no te voy a comprar. Esas son medidas medioambientales. ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Hasta aquí? Si yo les pongo un ejercicio de barreras arancelarias y no arancelarias, ¿ya las pueden identificar? Creo que sí. Yo digo que sí. Dice, yo creo que sí. Sí, usted pregunte. Conste, muchachos. Denle lo que les decía. ¿Se acuerdan que en uno de sus productos hicimos varios ejercicios de análisis de casos? Denle una leída, repasen sus barreras. Recuerden que esto es mucho de análisis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Espere un poco, maestra, por favor. Claro que sí. Listo, gracias. No, de qué, chaparrito. Entonces vamos a continuar. ¿En qué consiste la competencia imperfecta en términos del comercio internacional? A ver, muchachos, ¿en qué consistía? ¿Si se acuerdan o no se acuerdan de esa pregunta? O de ese tema, mejor dicho. No me acuerdo, maestra, la verdad.
¿No se acuerdan? A ver, muchachos, esto tenía que ver cuando nosotros ya empezábamos a ver, va relacionado con el índice de comercio del Groveloy y todo esto. ¿Qué vamos a tener aquí? Cuando nosotros hablamos, muchachos, del comercio, de la competencia imperfecta en términos del comercio internacional, hablamos de la diferenciación del producto. Ajá. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la diferenciación del producto y de cómo este va afectando nuestro comercio internacional. ¿Sí o no? Dice, no me acuerdo. Ahorita les pongo su respuesta como va. Ay, permítanme un segundo, es que están tocando la puerta. Vamos a tener, muchachos, que la competencia imperfecta se va a relacionar con las economías de escala y el comercio intraindustrial. Entonces, déjenme ponerles bien la definición para no ponerles cosas que no. ¿En qué consiste la competencia imperfecta en términos del comercio internacional? Significa que no quiere, ya está. La competencia imperfecta en términos de comercio internacional considera productos diferenciados. Seguido, es decir, nuestro país puede ser exportador del bien A punto y coma. Sin embargo, habrá empresas habrá importación del bien A, ya que tiene características al bien nacional. Esto tiene que ver con el comercio intraindustrial y era lo que yo les comentaba, muchachos. ¿México exporta automóviles? ¿Sí o no? ¿Exportar o importar? No, México exporta automóviles. ¿Nosotros somos una economía exportadora de automóviles, sí o no? Sí. Sí, somos una de las economías que más exportan automóviles. ¿México importa automóviles, muchachos? Sí. También. A eso se refiere la competencia imperfecta. México exporta, voy a pensar, la única marca que conozco es la Volkswagen, así que no me pidan muchos milagros, ¿no? Pero vamos a pensar que todavía se producen los bochos. México exporta bochos, exporta Jetas, de la Nissan el Basuru. ¿Qué más podemos exportar? Exportamos, ¿qué otro carro es de la Volkswagen? Jetas. Esos carros los exportamos, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que les decía, tienen un motor, tienen puertas, funcionan con gasolina o de manera eléctrica. ¿México produce Teslas? Muchachos, ¿en México se produce el Tesla? Creo que no, profesora. No. ¿Producimos Ferraris, muchachos? ¿Se arma un Ferrari aquí en México? No. Tampoco. Entonces, ¿estamos de acuerdo, muchachos? México exporta automóviles, pero también importa automóviles. ¿Cuál es la diferencia entre estos productos? Dices, pues, de manera muy burda, si lo queremos ver así, o de manera muy simplona, muchachos,
Pues al fin y al cabo un Ferrari, un Tesla, un Bocho, un Jetta, un Tsuru, pues son carros, tienen un motor, tienen 4 llantas, básico tienen 2 puertas, ¿no? Ya sé que unos tendrán 4, otros tendrán 2, pero tienen 2 puertas, mínimo. Sirven para lo mismo, ¿no? Para desplazarnos de un lugar a otro. ¿Cuál es la diferencia entre estos productos? Que es aquí lo que estamos viendo, es que un Ferrari es un carro de alta gama, está diseñado para un extracto socioeconómico de ingresos muy, muy altos, y pues nosotros decimos, está bien, no hay problema, un bochito es perfecto, ahorra harta gasolina y pueden ser autosardina. Si nunca se subieron a un bocho, nunca tuvieron infancia, por cierto, le cabe mucha gente, nada más hay que saberla acomodar, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere la competencia imperfecta, muchachos. La competencia imperfecta habla de productos diferenciados en términos de que un país puede ser exportador de un solo producto o, bueno, ser líder en la exportación de ciertos productos y aún así va a comprar esos productos a nivel internacional porque son diferenciados. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí queda claro esto? ¿O tienen alguna duda? Sí, profesor. ¿Todo bien? Ok, entonces nada más Todo bien. déjenme, lo pongo en amarillo. ¿Puedo subir pizarrón? Sí, maestra. Sí, ok. Entonces vamos a seguir con esta. ¿Cuál es la clasificación del tipo de cambio fijo y en qué consiste? Entonces, definición de tipo de cambio fijo. ¿Qué es el tipo de cambio fijo, muchachos? ¿No se acuerdan? Acuérdense, el tipo de cambio fijo es el valor de la moneda nacional expresado en términos de moneda extranjera y es determinado por el Banco Central. Esto es importante, así se los va a poner en grande, por el Banco Central. En el caso de México, muchachos, nuestro Banco Central es Banjico. Cuando un país decide adoptar un tipo de cambio fijo, implica, muchachos, que el Banco Central, en nuestro caso Banjico, dice cuántos pesos por dólar tenemos que dar. No lo determina el mercado, no lo determina otra autoridad, sino lo determina el Banco Central. Esa es la idea, muchachos. Nosotros no vamos a intervenir, bueno, me refiero a nosotros en términos de los competidores o los usuarios de los mercados, sino lo determina el Banco Central. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué vamos a tener con esta clasificación, muchachos? Recuerden que nuestra clasificación va en función de ciertos tipos de cambios. ¿Se acuerdan cuál era esa clasificación, muchachos, o no? ¿No se acuerdan? No pasa nada si me dicen no, no les voy a pegar. Si no no se preocupen, ya sé que tengo ahí ojos y entonces les voy a decir a sus papás, mamás, abuelitas, un pariente más cercano que les pegue. No, ya no voy a decir eso. La otra vez un hermanito de uno de sus compañeros, no en esta materia, en otra, escuchó, dice, maestra, ¿le puedo pegar a mi hermana? Y yo todavía le dije que sí, y ahí va el niño y zócalo. Le soltó un zape a una de sus compañeras. Entonces ya no les voy a dar permiso que los agredan en sus hogares, que sí me hacen caso. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? ¿Cuáles van a ser los tipos de cambio fijos? Recuérdense, no nada más es decir, existe tipo de cambio fijo, existen subclasificaciones. ¿Cuáles son? Vamos a tener sin moneda, perdón, la primera es sin moneda nacional o régimen de sin moneda nacional de curso legal.
Ujú. ¿En qué consiste este tipo de cambio, muchachos? Los países o el país adopta una moneda extranjera, un conjunto de divisas como moneda nacional. Ajá. Ejemplo, los países de la zona euro o los países que adoptan el dólar, como Ecuador, ¿no? Habíamos puesto que Ecuador manejaba el dólar como su moneda nacional. A eso se refiere ese primer tipo de cambio fijo. Vamos a tener la caja de convertibilidad. La caja de convertibilidad, muchachos, implica que solo se emite moneda nacional que se encuentre respaldada por moneda extranjera. Es decir, si se emite un peso, deben existir en reservas forzosamente. Así vamos a poner forzosamente dólar. Ajá. Ese es el régimen de caja de convertibilidad. ¿Qué otro régimen tenemos, muchachos? ¿Ya se van acordando? Todavía no. Dicen más o menos. Vamos a tener, muchachos, el de bandas horizontales. De flotación. De las bandas horizontales de flotación, muchachos, implica voy a cambiar de caja de conversión a caja de conversión. Es lo mismo. Implica establecer un piso y un techo en torno a un tipo de cambio establecido por el Banco Central. Aquí era lo que les comentaba, muchachos. El Banco Central dice, ¿sabes qué? Vamos al caso de México, por cada 3,500 pesos tú debes dar $1, pero te voy a dar un margen de maniobra, tienes un 1% hacia arriba y un 1% hacia abajo. Tú puedes flotar en esos tipos de cambio. Un 1% hacia arriba, el 1% de 3,500, muchachos, es 0.035, perdón, 0.35. Es decir, que el peso en aquel entonces, cuando estaba Salinas, podía llegar a 3,535 pesos por dólar o podía llegar a 3,465 pesos por dólar. Esa era la idea de estas bandas horizontales, muchachos. Te doy cierto margen de maniobra. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, muchachos, vamos a tener el régimen convencional. Y en este régimen convencional, muchachos, se establece, ahora sí que se establece el precio de la moneda nacional en términos de la moneda extranjera. Y no se modifica.
aquí yo igual les ponía un ejemplo con referente a nuestra historia. Yo les decía, el mítico 12 pesos con 50 centavos era 12 pesos con 50 centavos en la mañana, en la tarde, en la noche, sábados, domingos, vacaciones, Semana Santa, y así se mantuvo, muchachos, por 22 años. Desde 1954 hasta 1976, el tipo de cambio en nuestro país fue de 12 pesos con 50 centavos por dólar. Ese es un régimen convencional, ni siquiera te estoy dando chance de que tengas un margen de maniobra, no, es todo el tiempo es el mismo tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas respecto a esto, niños? ¿Algún tipo de cambio que no les quede claro? ¿Algo que no le entiendan? Son puras definiciones, pero lo deben de entender. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Sí, Miss, todo bien. Conste, ¿eh? ¿Puedo subir o me espero tantito? Espere tantito, profesora, por favor. Claro que sí, mis niños. Sí, niños, ustedes me dicen cuando ya sube el pizarrón. Todavía No lo puede tenemos subir, tiempo. maestra. ¿Ya lo puedo subir? Claro que sí, niños. Ya no les voy a decir, niños, ya están grandotes y yo todavía diciéndoles mis niños, chaparritos, ya los voy a tratar mal. Ok, así como definimos, muchachos, nuestro tipo de cambio fijo, tenemos la flexible. ¿Cuál es? Aquí es lo que deben de tener muy claro, muchachos. Cuando decimos tipo de cambio fijo, el Banco Central determina el tipo de cambio. Cuando tenemos tipo de cambio flexible, se determina en función de la oferta y la demanda. Y esto es más una observación para sus compañeros de economía que para mis niños de negocios. ¿En qué sentido? A pesar de que tenemos esas dos definiciones, muchachos, dentro del tipo de cambio flexible, hay dos tipos de cambio que se conocen como flotación sucia o flotación intervenida. ¿A qué se refiere esto, muchachos? La flotación sucia o intervenida implica que el Banco Central va a meter su cuchara dentro del mercado de divisas. No va a fijar el tipo de cambio, eso es importante. No lo fija, pero sí interviene. Yo les comentaba que cuando estaba en los últimos periodos del sexenio de Enrique Peña Nieto, muchachos, cuando estaba Agustín Carstens al frente del Banco de México, se generó un esquema de subastas de divisas. ¿Qué hacía el Banco de México, muchachos? Subastar divisas para tratar de amortiguar la depreciación tan fuerte que estaba teniendo el peso frente al dólar. No estaba fijando el tipo de cambio, no estaba diciendo, mira, vamos a dar 7 pesos por dólar, poniendo un ejemplo, pero lo que trataba era de evitar que llegáramos a
12,50 o 70 pesos por dólar. A eso se refiere un tipo de cambio intervenido o en el argot financiero económico se conoce como flotación sucia. En el momento que el Banco de México, en el caso de nuestro país, interviene en el mercado de divisas, muchachos, automáticamente eso es un tipo de cambio intervenido de flotación sucia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la definición de tipo de cambio flexible? Nuestra definición es la siguiente. El precio, perdón, tipo de cambio flexible. Se define o implica que el precio de la moneda nacional, se determina por medio de la oferta y la demanda de divisas. Esa es mi definición. Y no interviene, que me lo pongo grandote, y no interviene el Banco Central. ¿Cuáles van a ser mis tipos de cambio flexible, muchachos? Vamos a tener las bandas de fluctuación. En este caso, se establece un tipo de cambio que se modifica constantemente y bandas que se ajustan. Aquí yo les había puesto el ejemplo del Pac-Man, ¿no? Yo voy a poner que era 3,500 pesos. Bueno, no me acomoda eso de un 1%. Voy a abrir la banda. Y ahora el tipo de cambio no va a ser de 3,500, ahora va a ser 3,535. Tampoco me ajusta, ahora va a ser de 3,600. Y empiezo a abrir mi banda de manera que se deja flotar. Eso es las bandas de fluctuación, muchachos. El tipo de cambio se va ajustando constantemente y las bandas, el piso y el techo, como yo les he mencionado, comienzan a abrirse. Ese es el esquema de bandas de fluctuación. El que les decía que sonaba a albur y que no lo era el de flotación dirigida sin trayectoria definida. En este caso, el Banco Central interviene en el tipo de cambio, sin comprometerse ni especificar, sin comprometerse ni especificar una trayectoria regular. Esto es lo que les comentaba de las subastas de moneda. Y aquí se los voy a poner como nota, muchachos, así en mayúsculas. El régimen de bandas de fluctuación y de flotación dirigida sin trayectoria definida corresponden, déjenme subir un poquito el pizarrón, corresponden a una flotación sucia, ya que el Banco Central está interviniendo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? No fijamos el tipo de cambio, pero sí estoy metiendo mi cuchara.
Eso es lo que nos va a definir y estas se las voy a poner hasta con otro color, esta anotación. Déjenme cambiar el color del marcatextos. Ahora, ¿qué otro tipo de cambio flexible nos queda, muchachos? Pues el tradicional. ¿Cuál es el tipo de cambio tradicional? En el cual vamos a tener que la flotación independiente, perdón, tener la flotación independiente y en este caso, muchachos, el precio de la moneda se determina en función de la oferta y demanda. Eso es todo. Aquí sí para nada, muchachos, el Banco Central mete su cuchara. Llegamos a 100 pesos, ni modos. Llegamos a 3, está bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas con respecto a esto? No, Miss. ¿No? Ustedes me dicen cuando pueda cambiar. ¿Ya puedo subir pizarrón, muchachos, o me sigo esperando? Ya, Miss. ¿Ya a mí? Ok. Vamos a seguir. 7. ¿Cuáles son los componentes de la balanza de pagos presentación actual? A ver, niños, ¿qué me respondieron en esa? Según yo, profesora, es la de, bueno, lo pongamos la cuenta corriente, Ajá, cuenta capital, ajá. cuenta financiera y errores y omisiones. Perfecto, chaparrito. Esos son los componentes de nuestra balanza de pagos. Es, como bien lo comentaba su compañero, es la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y el rubro de errores y omisiones. Déjenme poner aquí una coma. Y errores y omisiones. Ajá, esos van a ser nuestros componentes de la balanza. A pesar de que los errores y omisiones están dentro de la cuenta financiera, muchachos, se consideran como un rubro aparte. ¿Estamos de acuerdo? Omisiones. 8. Dice, ¿cuáles son los componentes de la cuenta corriente? A ver, ¿cuáles son las balanzas que componen la cuenta corriente, muchachos? Sería la balanza comercial, Ajá. balanza de servicios, la de rentas y de transferencias. Eso. Gracias, chaparrito. La balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias. Esos van a ser mis componentes. Recuerden que ustedes tienen toda la estructura de sus balanzas, muchachos. Yo les pasé el documento en Excel. Voy a subir tantito el pizarrón porque estas son preguntas muy rápidas. La 9 dice, ¿cuáles son los componentes de la cuenta financiera? Además de mi niño Oscar, otro. ¿Cuáles son los componentes de la cuenta financiera, muchachos?
Nadie lo hizo. Ok, muchachos. Aparte de Oscar. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la cuenta financiera? Acuérdense que la cuenta financiera se compone de 3 tipos de inversión. Vamos a tener que es la inversión directa. Ajá. Dígame. Directa. Inversión extranjera directa. Ajá. Y la de otra inversión de activos. Exacto. Bueno, no es otra inversión de activos, es otra inversión. Es inversión extranjera directa total, inversión de cartera total. Ah, sí, y otra inversión total. Ajá. Y otra inversión total. Esos son los componentes de mi cuenta financiera. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? A ver, ¿con qué signo registro los pasivos en la cuenta financiera? A ver, antes de esa pregunta, ¿la cuenta de capital tiene otra contrapartida o solamente es un renglón, muchachos, en la nueva presentación? La verdad no recuerdo, maestra. ¿No recuerdan? Ahora sí que esto es importante. Recuerden que la nueva presentación, muchachos, de nuestra balanza de pagos solamente hay un renglón. ¿Estamos de acuerdo? Y no tiene contrapartida. ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Ahora, ¿con qué signo se registran los pasivos en la cuenta financiera? Es con signo positivo, ¿no? Eso. En la cuenta financiera, muchachos, los pasivos en la cuenta financiera, se registran con signo positivo. Los activos, nada más lo voy a poner, los activos con signo negativo. Acuérdense, única y exclusivamente en la cuenta financiera es donde pasa esto, en lo de otra inversión. Es más, ni siquiera aparece en otra inversión, aparece en el rubro de inversión de extranjera, perdón, inversión de cartera y otras inversiones, donde sí tenemos pasivos y activos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hasta aquí vamos bien. ¿Puedo subir el pizarrón? Sí, maestra. Entonces, ¿ya lo subo o me espero? Por mí ya puede subirlo. Sí, Misha. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué sigue? Mencionen los supuestos del mercantilismo. A ver, ¿cuáles eran los supuestos del mercantilismo, muchachos? Fueron lo primerito que vimos en este cuatri. Lo de favorecer las exportaciones y encarecer las importaciones. Ese es uno. A ver, favorecer exportaciones, encarecer importaciones. ¿Qué otra cosa? Perfecto, ese es uno de los supuestos más importantes. Favorecer la acumulación de metales preciosos. Ajá. ¿Qué otro? Eliminar la política de abastos. Eliminar los privilegios locales. Ajá. Política de abastos. Eliminar los privilegios locales. Ajá. ¿Qué otra cosa?
Y eliminar el régimen anárquico de pesos y medidas. Ujú. Se me fue mi acento. Anárquico. Ujú. Esos son los supuestos, muchachos. ¿Estamos bien? Esto es del primer parcial. Ujú. ¿Puedo subir pizarrón o me espero? A ver, aquí este. Bajo el criterio de la ratio salarial, ¿cuándo se producen los bienes en nuestro país? ¿Cuándo se producen en el extranjero? ¿Y cuándo se es indiferente? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de ese, niños, o no se acuerdan? ¿No? No, Miss. No, no, ¿No? no. Ok. No. Dice, no. A ver, déjenme poner el lápiz. Recuerden, muchachos, que nosotros teníamos nuestras ratios salariales y nuestros requerimientos de trabajo. Entonces, ¿qué íbamos a tener? Nosotros teníamos A, L, I, asterisco, entre A, L, I. Y lo comparábamos con el salario que era W sobre W asterisco. ¿Ya se acordaron de esto? Dice, no, todavía no nos acordamos. ¿No se acuerdan? Es lo de cuando es mayor es nacional, cuando es menor es extranjero, y si es igual es indiferente. Exacto, ese es Chaparrita. ¿Qué vamos a tener aquí? Como bien ya lo mencionó su compañera, nosotros teníamos que estar comparando, muchachos, en qué momento eran los requerimientos. Entonces, lo que nosotros teníamos es que nuestros requerimientos nos decían, si AL y asterisco es mayor, perdón, déjenme hacer bien esto aquí. Si AL asterisco es mayor a la ratio salarial de nuestro salario entre el extranjero, la producción es nacional. Ajá, es cuando medimos qué tan productivos somos, ¿no? Producimos mucho y nos pagan poquito. Entonces nos conviene producir en nuestro país. Si nosotros teníamos, déjenme cambiar de color el plumón, si nosotros teníamos ALI asterisco entre ALI menor que W sobre W asterisco, muchachos, la producción en dónde se hacía. En el extranjero. En el extranjero, es Miss, correcto. profesora, tengo una pregunta. Lo de la W es el salario, pero lo de ALI es el trabajo. Ajá. ¿Y el Ah, asterisco es de nuestro país o es el del extranjero? ahorita es el extranjero, hija. A ver, déjenme subir el pizarrón tantito. Ahí voy. Ahorita le pongo qué significa cada letra para que no se preocupe, hija. Y teníamos, no, ¿de qué, hija? Y teníamos que si A, L, I, asterisco, entre A, L, I era igual a W sobre W asterisco, pues la producción es indiferente, ¿no? Nos daba lo mismo hacerlo en nuestro país o hacerlo en el extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Es indiferente. Entonces, ¿qué significaba cada variable? ALI son los requerimientos de trabajo del bien I.
el bien iésimo. Ajá. Ya sea para nuestro país o para el extranjero. W es el salario. Si yo tengo ALI, asterisco, es requerimientos de trabajo. En el extranjero. Con mi letra toda fea, ¿eh? Ya creo que ya hasta se acostumbraron a descifrar jeroglíficos. Y W asterisco es salario extranjero. No está fea su letra, Miss. No, está horrible. No. Le voy a poner un punto por mentirme. Pero Bueno, va. yo la veo bien. O sea, he visto otros profes que escriben más feo y en sí no se entiende. Pero no, la de usted súper bien. Ah, bueno, ya no me siento tan mal. Ok, entonces ya se acordaron, muchachos, esto era lo que nosotros teníamos en nuestro parcial pasado, ¿no? Veíamos que los requerimientos de trabajo, si uno es mayor, menor o igual, acuérdense, si es mayor, muchachos, ALI sobre ALI asterisco sobre ALI es mayor al salario, pues la producción la hacemos en nuestro país. Si nos daba menor, es en el extranjero. Y si son iguales, nos da lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, niños? ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Sí, Miss. ¿Podría regresarse tantito nada más a la pregunta 11, por favor, maestra? Claro que sí, hijo. Permítame, ahí voy, ahí voy. Ahí está. Listo, maestra, gracias. No, ¿de qué? ¿Esta de aquí ya la copiaron todos bien? Creo que sí, ok. Dice nuestra pregunta 13, vamos a ponernos a terminar de contestar el problemario teórico para que ya puedan estudiar, para que se enfoquen en el práctico y lo revisemos completo la clase que viene. ¿Qué es la ventaja absoluta, muchachos? ¿Se acuerdan qué era la ventaja absoluta? Cuando un país se especializa en la producción de bienes que requieren menor trabajo. Eso, es correcto, Eva. Ajá, la ventaja absoluta, ¿qué nos decía? Es el modelo. Un país debe especializarse en aquellos bienes que requieran una menor cantidad de trabajo. Ahí les estoy poniendo con mayúsculas, muchachos, las palabras clave. Aquí nuestra palabra clave es que vamos a requerir menos trabajo. En la ventaja relativa o comparativa, ¿cuál era nuestra definición, muchachos? ¿En qué bienes nos vamos a especializar? En los que somos buenos, ¿no? No, ese es en el otro. En los que A ver, algo decían por ahí, no lo alcancé a escuchar, Oscar. Bueno, se enfatizan en los que tengan un coste más bajo en la Eh, producción. exacto. En este caso, un país debe especializarse en aquellos bienes, cuyo costo, así lo voy a poner, cuyo costo relativo es menor. Ajá, aquí estamos hablando, muchachos, de costos. Nosotros lo veíamos la clase, en esas clases, ¿no? En donde me sale más barato,
En términos relativos, ¿se acuerdan que hasta hacíamos una fórmula del costo de oportunidad? Ah, bueno, ahí es donde debo de producir mi bien. Y lo que tú me decías, Ale, hace un momento, de la ventaja o en lo que somos buenos, tiene que ver con la ventaja competitiva. Acuérdense que define la ventaja competitiva, en este caso, un país debe especializarse en aquellos bienes en los cuales es más productivo. ¿Se acuerdan que hablábamos de la productividad, pero basada en los puntos de Porter? Esperando el diamante de Porter. ¿Estamos de acuerdo? Aquí especial. En aquellos bienes en donde se es más productivo. ¿Se acuerdan del modelo HO, muchachos? Maestra, antes de que siga, ¿podría subir tantito? No alcancé a copiar la 13. Ah, claro que sí, hijo, perdón. Me emociono. No se preocupe, mis. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice nuestra pregunta 16, muchachos? ¿Se acuerdan del modelo HO? Dicen, ya ven, ustedes pasaron el parcial y ya se les olvidó todo. Aquí, ¿qué vamos a tener, muchachos? Un país se especializará en aquellos bienes en función de la ratio capital-trabajo. Entonces, aquí tendremos un país producirá bienes intensivos en capital y su ratio K sobre L es mayor a 0.5. Un país producirá bienes intensivos en mano de obra si su ratio K sobre L es menor a 0.5. Era el ejercicio que veíamos, muchachos, si utilizábamos más hombres por máquina o menos hombres por máquina. ¿Se acuerdan de ese modelo? Eso es lo que nos está diciendo el modelo HO, muchachos. Nos vamos a especializar en función de si tenemos más máquina o más mano de obra. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo que decíamos, bueno, nuestros países generalmente acaban produciendo bienes intensivos en mano de obra, no porque no haya máquinas, sino porque tenemos abundancia de mano de obra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. ¿Sí? A ver, ¿en qué consiste el modelo, la paradoja de Leontief? Los voy a reprobar antes de tiempo. ¿No se acuerdan? Díganme una mentira piadosa a la maestra. ¿No es el que tiene que ver con que si, bueno, si había más, aunque tuviera más maquinaria y sigue siendo la misma cantidad de personas y como que si estaban a gusto o no? Algo así, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es que no me acuerdo bien Dice, cómo. si estaba a gusto. No tengo la idea. Sí, tiene que ver con eso, Mariana. Ok, acuérdense, muchachos, ¿cuál era la paradoja de Leontief?
Leontief hace un estudio de las empresas exportadoras en Estados Unidos y se da cuenta, muchachos, que Estados Unidos es un país intensivo en bienes de capital, que Estados Unidos tiene tecnología, pero cuando empieza a analizar los bienes que está exportando a Estados Unidos, se da cuenta que está exportando bienes intensivos en mano de obra. Entonces, pues le genera así que un choque y dices, pero ¿cómo es posible si Estados Unidos tiene máquinas? ¿Cómo es posible que esté produciendo bienes intensivos en mano de obra? Entonces aquí la palabra clave, muchachos, es que las exportaciones que hacía Estados Unidos es que no eran exportaciones intensivas en cualquier tipo de mano de obra, sino que era mano de obra especializada, capacitada. No era mano de obra sin calificación, era mano de obra calificada. Esa es la paradoja de Leontief. Entonces, a pesar, en este caso es, a pesar de que un país pueda tener una relación, una ratio, capital, trabajo, intensiva en capital, es decir, que le vamos a exportar capital, el país exporta bienes intensivos en mano, lo voy a poner con mayúsculas, en mano de obra especializada, e importa bienes de capital. Y eso es lo que vio Porter, por decir Estados Unidos, y lo estamos viendo, muchachos. Google exporta algún bien tangible o algo, o exporta mano de obra especializada, y me refiero con mano de obra especializada a su conocimiento. ¿Qué es Google, muchachos? ¿no? Conocimiento. Entonces claro, es mano de obra especializada. Apple, muchachos. Ahora sí que los celulares, los iPads y los iPhones, ¿se arman en Estados Unidos o se arman en todo el resto del mundo? En todo el resto del mundo, pero el conocimiento, ¿de dónde vino? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Eso es lo que vamos a tener, muchachos. Esa es la paradoja de Leontief. A pesar de que un país pueda tener esa ratio de capital, trabajo intensivo en capital, y deberíamos de exportar bienes intensivos en capital, no. Acabamos exportando bienes intensivos en mano de obra, pero no es cualquier mano de obra, es mano de obra especializada. ¿Ya se acordaron ahora sí? Dicen, pues no muy bien, pero bueno. Y aquí déjenme corregir, es Porter, con mayúscula. Y por último teníamos, ¿cuáles son los puntos del diamante de Porter? Eran 4, ¿se acuerdan cuáles son, muchachos? Sí, el primero es situación de los factores, posición del país en cuanto a mano de obra, producción y capital. No, pues más despacito. Perdón. No es situación de los factores, posición del país en cuanto a mano de obra, producción y capital. Producción y capital. No. Mano de obra, producción y capital. ¿Cuál era los otros? El otro es condiciones de la demanda. Demanda de un bien o servicio a nivel nacional. ¿Cuál era el último, chaparrita? El último, industrias correlativas. Industrias, correlativas o coadyuvantes. No, coadyuvantes, perdón. Industrias. Presencia de industrias. En este caso, acuérdense que son industrias que nos pueden ayudar, que forman cadenas de valor.
presencia de industrias proveedoras o correlacionadas. Ujú. ¿Estamos de acuerdo, Y muchachos? ya por último, Ujú. el último punto es estrategia de la empresa, estructura y competencia. No, ya entonces ya nos pasamos porque nada más deben de ser 4. Si Ah, es que Miss anotó dentro del mismo de... esperen. A ver, primero situación de los factores, posición del país en cuanto a eso, o sea, el primero, la situación de los factores y posición del país en cuanto a... Es lo mismo, es el mismo punto. Entonces, este va acá arriba y Ajá. posición de los factores. Ok. Condiciones de la demanda, ahora sí. Y el último es estrategia de la industria. Yo dije, ya nos pasamos. Estrategia de la empresa. Exacto. Ujú. Estrategia de la empresa. Ajá. Aquí teníamos estructura, competencia. Ajá. Entonces, esos son los 4 puntos del diamante de Porter. Acuérdense qué implicaba cada uno, muchachos. El de la situación de los factores decía si un país contaba con la mano de obra o con la infraestructura necesaria para poder competir. Pero acuérdense lo que dice Porter, si un país nada más está pensando en por qué tiene mano de obra, va a poder mantenerse o va a poder mantener su ventaja competitiva a nivel internacional, no basta. Es más, hasta hablaba de los salarios, ¿no? No porque tengas mucha mano de obra y barata vas a seguir siendo un país competitivo. Y eso le pasa a México, muchachos. A pesar de que tenemos mucha mano de obra y somos baratos en términos del mercado internacional, pues ya no es suficiente para que se sigan produciendo los bienes aquí, ¿no? Luego lo de las condiciones de la demanda, es decir, hay de la demanda de un bien o está la demanda de un servicio. Y recuerden que Porter dice, hay que enfocarnos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Y tenemos el contexto de la pandemia. Muchas empresas estaban enfocadas en el mercado internacional y en el momento en que el mercado internacional colapsó, muchachos, pues te quedaste sin a quién venderle cuando tenías tu mercado nacional, pero lo descuidaste, ¿no? Entonces, esos son elementos. Industrias correlativas o coadyuvantes. Si tengo quien me abastezca de los insumos para producir mis bienes, ¿no? Y por último, muchachos, las estrategias que yo voy a tener para mantener el mercado y organizarme. ¿Cómo voy a diversificar mi producción? ¿En dónde me conviene producir? Todo esto. Hasta aquí, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas, sugerencias, reclamaciones? ¿Algo que no hayan entendido, niños? No, maestra, por el momento nada. Nada más una pregunta. ¿La siguiente clase ya es el examen o es hasta después de esa? No es hasta después de esa, chaparrito. Acuérdense, su examen, o no les avisé, déjenme lo pongo hasta arriba. Lo voy a poner aquí abajito como nota, grandote. Ajá. Antes de que se me olvide. Su examen es el día, antes de que, sí, ya les había avisado, ¿o no? Sí, Sí. ya nos había avisado. ¿Sí? Ok. Viernes. Es el próximo viernes, hijo. Su examen es el viernes 23. Entonces, el próximo martes, lo que vamos a hacer es revisar el problemario práctico. Ustedes tranquilos, acuérdense que yo procuro que tengan 2 clases de repaso, tanto para el parcial como para el final. Por eso luego andaba corriendo en clases para que viéramos lo más que pudiéramos y pues tener nuestras clases de repaso. Entonces, es hoy y la clase del martes 20 es repaso, hijo. El martes 23 es su examen y el examen lo voy a habilitar media hora antes. Es decir, que usted va a poder ingresar a su examen. Se va a activar el enlace de su examen a las 5:30. Les estoy dando esa media hora de holgura. No, acuérdense, esto es muy importante. No porque el examen esté diseñado para durar 2 horas y media, sino les estoy dando media hora de colchón en lo que me conecto, que prende la computadora, que me conecto a Teams, que me conecto a Blackboard, que veo que tenga la aplicación para convertir mis archivos en PDF. Acuérdense que
las respuestas de los ejercicios son a mano, toman la fotografía como la otra vez y que se deben de conectar tanto a Teams como a Blackboard por cualquier cosa. Ya ven que el parcial, bueno, en este caso creo que no me pasó, o sí, creo que fue no, creo que este cuatri no tuve problemas con su grupo, pero el cuatri pasado, y me refiero a problemas de conectividad, el cuatri pasado a una de sus compañeras, se los juro, hizo el examen 5 veces, y no porque lo repitiera ella por gusto, sino que estaba lloviendo por su casa y la botaba, entonces le tenía que estar borrando los intentos cada rato. Es más, me tuve que quedar con ella una media hora más porque de plano no podía contestar el examen. Entonces, esa es la idea, que estén conectados tanto en Teams como en Blackboard, porque si llegan a tener este tipo de problemas y nada que andan como locos desesperados buscando al maestro y el maestro no les contesta, ¿no? Entonces, ¿sí aclaré su duda, Chaparrito? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Ahorita, como les dije, no les voy a pasar lista por la situación que tenían con sus compañeros. Ahorita yo la descargo, pero pues no quiero afectar a nadie.